Muy bien, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros en esta mesa redonda el día lunes. Es donde hemos estado viendo unos principios del reino de Dios que va con el dominio propio. Este tipo de lecciones me ha estado ayudando enormemente a mí porque me ha ayudado a evaluar qué es lo que realmente creo y si lo que creo está en congruencia con la Biblia y con lo que vivo. Y es por eso que me fascina este tipo de reuniones, porque aquí recordémonos que se nos da tiempo a leer, a comprender el mensaje, pero también a interactuar, así como también agregar algo que nos ayude a traer el mensaje a una aplicación diaria de la vida. El día de hoy vamos a tratar el tema de la moderación y tiene que ver con dominar la lengua. Dice en la pantalla, dice, el dominio de sí mismo consiste en dominar la lengua. La contestación o la respuesta apresurada puede arruinarlo todo. Eso lo dice Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. Recuérdese también de que a medida que vamos leyendo, usted puede leerlo de la pantalla. Así que en esta noche vamos a comenzar con Hans. Adelante, Hans, por favor. ¿Listo? Gracias. Aunque la lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo, es muy difícil de controlar y puede crearnos muchos problemas. Podemos usarla para insultar, criticar, difamar y destruir, o la podemos usar para bendecir, reconfortar y edificar a otros. Es importante entender que cualquier cosa que comuniquemos se devolverá hacia nosotros. Lo que damos se nos devuelve, porque las palabras son poderosas y pueden causar la ruina o traer soluciones. Somos juzgados por lo que sale de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. La lengua tiene más que ver con la ley de siembra y cosecha que cualquier otro miembro de nuestro cuerpo. Proverbios 21:23 dice, ten la boca cerrada y te liberarás de muchos problemas. Este es un buen consejo, pues si no la callamos o la controlamos, se multiplicarán nuestros problemas. A veces, cuando hablamos demasiado, nos ponemos en ridículo y la gente nos juzgará de habladores flojos y chismosos. Y luego trataremos de justificarlo y negarlo, agravando nuestro problema. Una vez que mentimos, tratamos de salvarnos, se nos convierte en argumentos viciosos que no tienen un buen final. Siempre es bueno ser amigable y sociable, pero debemos disciplinar Nuestra nuestra lengua. lengua cuando se trata de alardear, exagerar o hablar de otros. No todo lo que viene a nuestra mente vamos, Que ser dicho, tiene que ser dicho. que ser dicho. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por hablar más de la cuenta? Ay, Chismosear y recar rumores, rumores. rumores, crea todo tipo de peleas que nos separan de los miembros de nuestra familia y amigos. Después de que se aclara el humo, usualmente después de que se aclara el humo, usualmente señalaremos, Aquellos que no controlan su lengua. sí, que sigue adelante. Ok. Como una persona de negocios,
Es importante que nuestras palabras muestren el control que tenemos y no la impulsividad de nuestra lengua. Existen tres clases de personas que son cuidadosas con su lengua. El hombre sabio, él entiende lo esencial de mantener un secreto. El hombre íntegro nunca compromete sus principios con sus palabras. El hombre inteligente es lo suficientemente humilde para saber que no sabe y no se expone abriendo su boca. Explica el proverbio que dice, es mejor no decir nada y ser considerado un tonto que abrir la boca y comprobarlo. Si queremos tener una vida buena, debemos parar o controlar el flujo emocional de las palabras. El dominio propio debe controlar nuestra lengua. Debemos usar nuestra lengua para decir buenas palabras. Es como sembrar buenas semillas que darán un fruto y un destino positivo, no únicamente para nosotros mismos, sino para otros también. Dios entiende el poder de las palabras habladas. Uf. Pensamiento para No, reflexionar. perdón. Dios creó el mundo. Dios, Él creó el mundo hablando. Dios ha dado el poder y la habilidad de crear el bien o el mal por el poder de nuestras palabras. Luego, sean cuidadosos con la lengua, pues su fruto puede, Su pues futuro. su futuro puede depender de ella. Wow. Este principio, Es bueno, parte. preguntas para discutir. Dale. ¿Qué situaciones es menos difícil controlar una rápida respuesta? Mm. ¿Qué buenas semillas ha sembrado usted con su lengua? Ay, híjole. Y cómo, y la medida personal, cómo, ¿qué también aplica usted este principio en su vida? Piense del 0 al 10 o del 1 al 10 y piense que también usted aplica este principio de la moderación. Yo quiero dar mi punto de vista para que ustedes nos siguen con el ejemplo. ¿En qué situación, me gusta la pregunta, en qué situaciones es más difícil controlar una respuesta rápida? Es cuando estoy alterado. Cuando estoy alterado, no se me es difícil controlar cómo responder. Sí, Y el enojo es un detonante, como una mecha. sí, así que como estamos hablando de de usar la moderación, en mi caso es cuando estoy más alterado, es cuando es más difícil para mí controlar la respuesta que doy. Eso es lo que a mí concierne. Así que, a ver, Hans, ¿qué párrafo te llamó la atención o dónde viste un principio de que si haces algo vas a tener una respuesta? Adelante, adelante, Hans. Yo he visto ese material ya muchísimas veces, pero lo que en ese momento me llama la atención, esta referencia a la Biblia. Dios creó el mundo a nosotros hablando. Yo he leído eso varias veces, pero hoy me va a la cabeza. También nosotros creamos con lo que decimos. Nosotros creamos bienestar o malestar. Nosotros creamos vida o creamos destrucción con nuestras palabras. Y si miremos un poquito a nuestra vida, nuestras oportunidades que nos hemos comunicado, ¿en qué momentos realmente hemos hecho daño o qué en momento hemos bendecido? Es decir, la palabra es poderoso no solo para Dios, sino también poderoso para nosotros. Este, el pastor Han dice
algo que es muy, muy puntual. Es que el tema de la palabra es no entender el poder que ella tiene en sí, porque la palabra es tan poderosa que uno dice, amarillo, dígame tres cosas con el color amarillo y automáticamente activa a la mente a crear sol, pollito, mazorca. O sea, la palabra tiene un poder creador y eso es lo que muchas veces no logramos entender y la falta de prudencia que se da en ella. Gracias, Moreno. ¿Alguien más qué párrafo o qué frase le llamó la atención y cómo cree usted que se puede aplicar a su vida o cómo lo ha aplicado a su vida, ya sea sembrando o arruinando algo? Porque también las palabras, como ya lo estamos leyendo, pueden edificar, pero también pueden destruir. Adelante. Bueno, buenas noches. Eh, Muy bueno el tema. Gloria a Dios que solamente tenemos una lengua, porque, porque es muy difícil. Mire que tenemos dos ojos, dos manos, dos oídos, ¿cierto? Dos fosas nasales, dos pies. Uy, pero gloria al Señor. Dios es muy sabio, ¿sabe por qué solamente una lengua? Porque a veces es difícil dominarlos. Por eso la palabra dice también que hay palabras del hombre que son como golpes de espada y hay otras que son como medicina. Lo sorprendente es que los golpes de espada los damos muchas veces cuando nos airamos, cuando estamos dejando que la carne se vaya sobre el espíritu. Y cuando estamos siempre contemplando la palabra, pues vamos siempre a dar medicina con la palabra, reconfortando, animando, edificando. Entonces es muy valioso este tema de hoy porque dice la palabra que el que sabe domar su lengua, oiga, imagínese, que el que sabe domar es hombre perfecto. Mm. Todos nos vamos a quedar callados. Aparte. Gracias. Adelante, Juan. Hermana, Gracias. qué buen versículo. Y me traíste a la memoria una reflexión dice que uno es esclavo de lo que habla y termina siendo rey o gobernador de lo que calla. Y la misma Biblia dice, ¿quieres ver días buenos? Refrena tu lengua de hablar mal. Porque el poder de la palabra, yo con la palabra puedo construir, tú puedes, vamos, eres capaz, las dificultades no te van a vencer, sigue adelante. O con la palabra puedo destruir. Ah, pero esta persona sí es bruta. Ah, pero tú sí eres atravesado, estúpido, animal. Tú nunca te vas a levantar, eres un fracasado. O sea, y parece mentira, pero la palabra tiene un poder para marcar, como cuando uno agarra un hierro y marca el ganado en el cuerpo. Hay personas que dicen, no, mi marido, mi hijo, mi papá, me dijo hace 15 años tal cosa. Y 15 años, 20 años, o quizás la persona ya no está, o quizás está muerta. Y se recuerda como el día de ayer la palabra, lo que le dijeron. O sea, termina siendo una marca y lo que hablábamos hace unos días atrás, coloque límites, parámetros, las palabras. Mire que hacían una prueba y a las personas le decían, a uno le decían, tú no puedes, no eres capaz y no podías superar la prueba. Mientras que a otro le decían, vamos, tú eres capaz, tú puedes, vamos, avanza, vamos, tú puedes, vamos, dale. Y superaban la prueba con mayor crece. Entonces, es el mismo poder que hay en la palabra. Y es interesante el tema de hoy, hermano, muy, muy interesante para revisarlo con detenimiento. Mira que me gustaría compartir esto de
Dios hizo todo con el poder de su palabra y a la luz de la palabra de Dios nunca vamos a encontrar que Dios nos desmotiva con el calificativo que nos da. Porque el mayor de los motivadores siempre ha sido el mismo Dios. Siempre nos dice, tú puedes, eres especial, tú vales, eres mi especial tesoro. Si sacares lo precioso de entre lo vil. Entonces, es muy bonito uno poder como recapacitar, porque es que a veces actuamos locamente, hablamos locamente, a veces cuando nos causan algo que incomoda, pero es bonito poder recordar que tenemos ese Espíritu Santo para poder tener ese dominio propio y saber cómo voy a responder. A veces cuando yo pienso decir algo, yo me pregunto, o sea, estoy aprendiendo a preguntarme, ¿será que conviene que yo lo diga? ¿Será que es necesario? ¿Será que sí va a servir? Entonces, cuando iba como con el arranque de decir algo, más bien me quedo callada porque digo, si no sirve, ¿para qué lo voy a hablar? ¿Cierto? Pero eso lo va aprendiendo uno con la palabra en el Señor, porque humanamente, por eso dice Dios que todo hombre sea pronto para oír, siempre prontos para oír, tarde para irnos. Pecamos más que todo cuando dejamos que la ira se enseñoree. De resto, cuando estamos tranquilos en el Espíritu, téngalo por seguro que vamos a siempre bendecir. Qué lindo, qué lindo. Y estos principios que estamos compartiendo, que conversas, está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2 me parece que dice, cuando la sabiduría entra a tu corazón y es agradable a tu alma, la discreción te va a seguir. Preciosa esa palabra que me gusta. La discreción es sabiendo la oportunidad cuando debo decir y cómo lo debo decir. Es algo tan precioso. No sé si Olga o Bonito ese Delmi, versículo, por favor. Proverbios, en un momento te lo mando o lo pongo ahí. Cuando la sabiduría entra en tu corazón, dice, y es agradable a tu alma, la discreción lo sigue. Veamos si ya sea Olga o Delmi quieren compartir algo. Bienvenidos. Se oye entrecortado. Perdón. Decía que tal vez Delmi u Olga quizá quieren decir algo, tal vez algo de lo que está en la pantalla. Hay 3 clases de personas que son cuidadosas con su lengua: el hombre sabio, el íntegro y el inteligente. Adelante, Olga. Pues, Adelante. nuevamente, buenas noches para todos. Sí, en una ocasión, una vivencia muy personal, porque es muy lindo cuando las personas que están con uno, la familia, lo conoce. Entonces, alguien venía a visitarnos y una vez me dijo, una prima me dijo que yo hablaba bastante. En cierta forma, pues como uno está rodeado de personas que como hay como influencias sobre las personas, entonces uno como que calla, calla. Y cuando llegaban las personas de lejos, así como familias de uno que tenía confianza, pues uno empezaba a hablar y como que se desahogaba. Y era una falencia mía. Dije, no, claro, si ella me dijo que dejara de hablar tanto, es porque debo dejar de hablar. Y tal vez cometía muchos errores. Y estaba en ese proceso siempre de saber escuchar y saber dejar hablar a la otra persona, porque en ocasiones no dejaba hablar a las personas. Eso es muy interesante, esa parte de poder reconocerlo de uno mismo, más que sé que la Biblia es perfecta y hay unas partes de enseñanza, lo redarguyen a uno, pero decir lo que a uno le pasa, que uno está viviendo y que pasó por eso y que ahora se ha dado cuenta que está avanzando en ese tema y sé ahora escuchar a las personas. Y hay momentos que digo, esa persona está hablando de esto y yo sé, pero lo callo, lo puedo callar, entonces es bonito refrenar la lengua y empezar a tener ese mandato que dice Dios, que el que refrena pues su lengua ha refrenado todo su cuerpo. Es muy interesante este tema, gracias. Gracias. Adelante, Hans. Te veo muy pensativo, Hans. Yo tengo que, claro, uno pasa muchas situaciones en la vida
Y la palabra tiene poder. Yo estaba precisamente pensando en eso. Una vez me dieron me maldecían, Mm, me maldecían. Voy a darle este testimonio. Me maldecían en una forma tan agresiva, tan destructiva, que yo no podía más. Es decir, yo me, yo no sé cómo, bueno, de verdad yo empecé a orar. Yo empecé a orar sobre eso, dijo, yo no puedo más, yo no puedo resistir eso, no puedo resistir en eso. Cuando el Señor me dijo, déjame eso a mí, déjame eso a mí, yo lo voy a resolver. Es una de las cosas en mi vida, tengo que decir, y la cosa terminó mal. En el sentido, la persona murió relativamente temprano. Entonces hay cosas donde la, la intención de hacer daño a una persona llega a un nivel tan alto, tan destructivo, y nosotros como cristianos nos queda la opción de encomendarnos al Señor y el Señor nos libra de esa cosa. Cuando no tomamos acciones nosotros, cuando nosotros no respondemos de la misma forma y de la misma energía destructiva en las palabras, sino nos rendimos en humildad y esperemos que el Señor actúe. mm. Amén, pastor. Amén, así es. Así es. Adelante. Y hay mucha sabiduría en guardar silencio frente a la ofensa. Hay mucha sabiduría cuando también es un acto de madurez el ser prudente. Quizás hay algo que tú sabes, puedes opinar, pero prefieres callar. Eso también habla mucho de la madurez o cuando hay una reacción y quizás tú puedes hacerlo, pero prefieres guardar silencio. Yo pienso que el hablar y el callar refleja mucho la madurez, refleja mucho el entendimiento, refleja mucho todo lo que uno ha aprendido de la vida, ya sea bueno o no tanto. Pero creo que hay un poder muy significativo en aprender a callar y en aprender a hablar, pastor. Hay un poder muy significativo en eso. No Gracias. solamente por lo que construye, sino por lo que en sí, en esencia, eso significa, hermano. Se pueden imaginar qué progreso habría en nuestras familias si aprendemos la moderación y aprendemos la importancia de la sabiduría? Adelante, Delmi. Veo tu manita levantada. Adelante, Delmi. Sí, yo Gracias. quiero compartir algo que precisamente yo me considero una persona, quiero decir, pacífica, pero he tenido que aprender la diferencia entre buscar la paz y ¿cómo es la otra, mi amor? Hacer la paz. Hacer la paz. Y una de ellas es pasiva y permisiva. A mí me toma mucho tiempo a veces decir las cosas y no es precisamente porque piense que soy sabia, sino por miedo. Mm, Ha sido por miedo. Como crecí en un hogar abusivo, con personas agresivas a mi alrededor todo el tiempo, entonces
era una niña libre, pero llegó un punto en mi vida en el que ya no pude expresarme y me ha costado mucho. Y tú, amor, eres responsable, no responsable, eres hasta cierto punto del cambio, pues. Eres testigo de donde yo estaba cuando comenzaste tú a ser mi coach y crecimos en amistad, viste cómo era y dónde estoy ahora. Sí. Y, una de las cosas que pasa conmigo y con las personas de mi, ¿cómo se dice? No es carácter, de mi personalidad, es que a mí no me gusta la injusticia y yo reacciono ante la injusticia y es como que no alcanzo la respiración cuando voy a decir algo. Pues se pudiera decir que soy apasionada en lo que hago, y cuando algo está fuera del lugar y veo que es injusto, ahí es donde a mí me ha costado refrenar mi lengua. ¿Ok? Es ahí. Tú mencionaste, Charlie, que es cuando estás, no sé, alterado. Bueno, me pasó hoy día. Tenía que decir algo y lo dije porque hace mucho tiempo que está sucediendo algo y yo no me había dado cuenta que estaba siendo pasiva. Y no decía nada, pero era que no estaba consciente, ¿no? Entonces, hoy lo dije y yo siempre tengo ese cuidado de que cuando yo hablo, no lastimar. No es mi intención lastimar. Siempre voy buscando a que la persona con quien estoy hablando reflexione, reaccione. Ese es mi plan. No, mi plan no es lastimar. Pero sí me doy cuenta que con mis palabras puedo lastimar. Sí, la gente puede ofenderse. No, yo no los ofendo, ellos se ofenden, ¿cierto? Entonces siempre estoy buscando cómo decir las cosas. Y pasa que cuando las estoy pensando nunca las digo, pero cuando vengo a reaccionar, las digo. Y hoy me sucedió que me he quedado pensando, no creo que lo que dije fue incorrecto, sino la forma como lo dije. Estaba exasperada, estaba indignada, esa es la palabra, me sentí indignada porque la persona ha estado manipulando y ha estado siendo egoísta. Y entonces me di cuenta que ese espíritu de egoísmo y manipulación está obrando en ella. Y llegué así como que la gota derramó el vaso hoy día. Como no pudo ser por teléfono ni en persona, menos en persona, tuve que dejar un audio. Y dije lo que tenía que decir. Por supuesto que dije lo correcto, pero me he quedado pensando, estaba indignada y pudiera que hablé de más entonces. Entonces, yo estoy ahora mismo, ¿cómo se diría? Confesando que hoy día me sucedió esto. Y no estoy exenta, pero estoy pidiéndole al Señor. Número uno, le pedí perdón inmediatamente porque dije, ay, Padre, sé que lo que dije debía de decirse, debía de abrir los ojos, ¿verdad? A esta persona. Es mi propia madre, pero a ella le afecta mucho el egoísmo y la manipulación. Entonces yo dije, basta ya, porque está haciendo daño a un niño. Entonces me indignó. Quería confesar eso que me ha sucedido. Gracias, Delmi. Y esto va con el tema precisamente porque el tema es la moderación. Y de acuerdo a lo que Delmi compartió conmigo, yo puedo decir que lo que dijo es adecuado, y pienso que era necesario también debido a la secuencia que ha habido y al daño que ha hecho a otras personas. Gracias por compartir con nosotros, Delmi. Así que no esperemos entonces, muchachos, hasta que el vaso de agua se esté derramando o el agua se esté derramando el vaso. Y aquí tengo la escritura que les había dicho. ¿Vas a decir algo respecto a lo último, Moreno? Adelante. Pastor,
La hermana Delmi me hizo acordar cuando el profeta Natán Ah, fue a visitar a David, ¿verdad? sí, Y utilizó una metáfora que conectó con la conciencia de David, sí, porque hay cosas que hay que decirlas, pero hay que saberla decir. Y la hermana me traía muy a la mente que a veces uno, o sea, no es que no las diga, es sé para decir. Y mira que Natán hubiera podido ir allá y decirle, mira, rey, sinvergüenza, pecador, malo, ya, perverso, hiciste esto, eres digno de muerte. Seguramente el rey le hubiera dicho, maten a este tipo también. cierto. Pero, pero fue tan estratégico, tan lleno de la dirección de Dios que utilizó la metáfora del pastor y la ovejita, algo que David conocía con tanta singularidad en su vida, Oh, sí, cierto. que lo hizo entrar en razón. Y cuando dijo, el que tal hizo, pague 3 veces por uno. Y él dijo, no, el que tal hizo fuiste tú fuiste. O sea, Gracias. y me hizo recordar a la hermana la historia de David. De verdad que es muy poderoso el tema, ¿no? Gracias. Este tema está delicioso para mí. A Proverbios capítulo 2 va con lo que hablé de la sabiduría y la discreción. Comienza en el versículo 1, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, está atento a la sabiduría e inclina tu corazón a la prudencia. Salta y comienza a hablar de la importancia de buscar la sabiduría como más como a tesoros, ¿no? Versículo 5. Cuando busques la sabiduría como un tesoro, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El que guarda las veredas, es Dios el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces, ya que encuentres la sabiduría, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 10. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 al 12, habla de la sabiduría y que cuando la sabiduría es grata para tu alma, para mi alma, perdón, entonces llego a entender la importancia de la discreción. Aquí en la pantalla tenemos 3 tipos de hombres: el sabio, el íntegro y el inteligente. El inteligente llega a ser lo suficiente humilde para saber que no sabe y no se expone abriendo su boca. Ah, eso está bueno. Gracias, me alegro que te guste, Hans. Y siempre, Muchanes, siempre tenemos que tener cuidado de no irnos a los extremos, porque cuántas veces no hemos callado cuando es tiempo de hablar. Allí es donde viene entonces la importancia de tener esa comunión con el Espíritu Santo, de tener un mentor que nos ayude a ver cómo podemos mejorar la comunicación. Bien, aquí está la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo aplicas tú esto a tu vida? Este principio del 1 al 10. Sí, tú y hablas de sabiduría y es cierto, la sabiduría está en la puerta de la entrada y nos dice, necio, óigame a mí. Y es cierto, y eso los recomiendo también, cuando usted tiene que una conversación o algo, oren y piden sabiduría para llevar adelante una conversación. Piden sabiduría cuando quieren algo, cuando están en comunicación con una persona
que de pronto no es tan difícil, tiene que lograr algo con una persona, piden sabiduría para hablar. Yo creo que es una receta muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos todas las circunstancias de una persona, no sabemos qué problemas tiene una persona. Entonces, ¿por qué si tengo que hablar con una persona? Porque tengo dificultades con esta persona o quiero hacer negocio con esta persona. Quiero ayudarla a esta persona. Pedir sabiduría para que pone las palabras que Él quiere en nuestra boca. Yo creo que eso es una cosa también muy, muy importante de, de, ah, usar esa oferta del Espíritu Santo que nos inspira en nuestros quehaceres, en nuestro hablar. Sí, el Espíritu Santo. Y pensamiento para reflexionar. ¿Alguien de ustedes quiere hacer un comentario? El pensamiento para reflexionar dice, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Cierto? ¿Cuántas amistades no he destruido yo por andar resentido? Gracias a Dios que estoy aprendiendo y Dios me ha dado la oportunidad que todavía estoy vivo y puedo buscar la reconciliación con esas personas. Pero sí, yo podía decir que este principio en mi vida andaba en el -0 o -10, pero gracias a Dios que estoy aprendiendo la importancia de las palabras habladas y ahora constantemente me pongo a orar aún más por las personas que en el pasado yo tuve resentimiento. Adelante, Delmi. Sí, solo quería mencionar que yo no sabía que yo tenía resentimiento. Mm, Eh, no es algo como, así como cuando te duele la cabeza, pues sabes que te duele la cabeza, ¿no? No había yo aprendido a saber cuáles son los síntomas. Le pedí al Espíritu Santo de Dios que me ayude, porque era que cuando yo recibía llamadas de esta persona, no las quería tomar, no quería hablar con ella, me sentía que me afectaba. Y ahí estaban los síntomas, mm, ahí estaban los síntomas, pero yo no los sabía, diferenciar. Finalmente el Espíritu Santo de Dios me lo reveló, era resentimiento. Y yo tuve que trabajar con eso. Dije yo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es resentimiento? ¿Cómo se...? Yo no lo podía entender, pero ¿por qué? Tuve que ahora preguntar por qué, porque no sabía por qué. Tenía que ver dónde estuvo. Es así como más profundo, ¿no? Es más profundo, pero porque entramos a la palabra resentimiento. Y mm, es que sí, esa persona dijo tantas cosas, sus palabras han herido a mi persona por años y años, y, y también profirió palabras, pero hizo cosas. Entonces, es una cosa tremenda el buscarme, porque se me hacía más fácil trabajar con la gente allá afuera y arreglarles la vida a ellos que yo misma. Yo misma me estaba muriendo, envenenándome por dentro sin darme cuenta. Nada más quería comentarles eso. wow. Thank you, Delmi. Sí, eso precisamente importante que estos resentimientos, de pronto falta de perdón, ah, esa parte debemos entregar al Señor para que el Señor se encargue
de esa parte. Yo creo que eso es una habilidad también importante, de que no somos nosotros que debemos vengarnos, sino el Señor dice, yo me encargo de lo que debo hacer. Tú no tienes que vengarte de las cosas que te han hecho. Eso es el tema del perdón, muy bien explicado, que siempre debemos entregar la situación al Señor y no seguir viviendo con resentimiento. Excelente, gracias Hans. Olga, no sé si estás ahí, Calderón, ¿tienes algún comentario? El tiempo apremia, en unos minutos estamos terminando, pero Olga, ¿tienes algún comentario? Parece que no puede abrir su micrófono. Muy bien, el tiempo apremia. No sé si alguien le llama la atención decir cuánto se califica o cómo está. Espero ya en Dios que ya en este crecimiento espiritual ya estemos midiendo más alto en los principios del dominio propio. Si usted tiene situación difícil con esto de la moderación y necesita apoyo, oración, consejería, contáctenos. Nosotros estamos más que deseosos de servirle. Yo me califico en 3. Oh, muy bien. Porque me doy cuenta que debo de seguir buscando sabiduría y aprender cómo no callar por miedo, sino cómo refrenar en el momento que no es adecuado mi palabra. Lo quiero aprender. Sí, Telmi, tu mensaje que has dado es muy importante. También hay que saber cuándo hay que hablar. Cuando es una omisión, cuando no hablamos. Me impresiona mucho tus comentarios, de verdad. Hay que saber cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. Excelente. Adelante, Juan. Paso no es, escuchando a la hermana Delmi, es de sabios aprender a hablar, aprender a callar. Hay circunstancias, lo digo pues en el entorno familiar, en el entorno de la iglesia, en el entorno de la calle, cuando uno como pastor a veces escucha críticas, escucha murmuraciones, en la misma familia también uno, entonces hay un momento en que quizás uno quiere como que soltar la lengua y uno sabe que la palabra lanzada ya no va a regresar y al que es sabio, al que lo ven como sabio, una pequeña palabra tonta pues le hace daño. Así que escuchando a la hermana de él me digo, bueno, ayúdanos Señor, porque todos estamos como en ese proceso de corregir, de aprender, de ser prudente, de tomar lo necesario y seguir avanzando, mano. Total. Así que gracias por el tema hoy. Gracias, un tema precioso, la moderación. Y le quisiera pedir a María Eugenia Tertúa si nos da un último comentario y nos despide en oración. ¿Podría hacer eso, María Eugenia, por favor? Yo quería opinar algo cuando buscabas la palabra moderación. Yo pienso que yo escuché algo similar en temperancia, ser temperante con la lengua, temperante en la salud, temperante. Me parece que es temperancia. Sí. La estaba buscando porque es en los libros que he leído desde hace 40 años sobre cómo refrenarme. Sí, hablaba de refrenar la boca y hablaba de la temperancia, porque he estudiado mucho acerca de la temperancia en cuanto al no ser intemperante, de dormir tarde, al no ser intemperante, Sí. al hablar, esa es intemperancia. Así es, son sinónimos de mí. Templanza, sobriedad, mesura, contención, medida, ponderación. Esos son los sinónimos. Muy bien.
La moderación entonces es así, es un sinónimo de la templanza. El dominio de sí mismo consiste en dominar la lengua. La respuesta apresurada puede arruinarlo todo. Voy a hacer una pequeña oración para despedirnos. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a las personas que también escuchan estas grabaciones y las ponen en acción en su vida diaria. Padre Celestial, gracias porque nos amas, gracias porque eres un Dios sabio, paciente, amoroso, eres un Dios justo. Amado Padre, a medida que continuamos buscando tu presencia, conociéndote más, aprender de dominio propio, te pedimos que nos ayudes a aplicar la moderación en nuestra vida a cada minuto, Señor. Ayúdanos a estar alerta. Sabiduría de Dios llena nuestro corazón, llena nuestro ser. Sabiduría de Dios, aquí estamos. Gracias, Señor. Señor Jesús, te pedimos por las almas del pueblo hispano, Señor, para que continuemos avanzando en el reino de Dios, para que continuemos aprendiendo estos principios del reino, para que tengamos una vida plena y esa vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo vino a dar. Bendecimos a cada una de las personas que estuvieron presentes esta noche. Señor, bendíceles en su tiempo, en la obra de sus manos y que todo lo que hagan prospere. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén y A amén. sus micrófonos, si me dan un amén. Amén, amén. Buenas noches, Muchas bendiciones. bendiciones. Señor los Amén, Dios los bendiga. bendiga. Los quiero mucho. Gracias, Gracias, te Hans. amamos, Hans, te amamos. Te queremos. Adiós, adiós. Bendiciones, feliz noche. Bye, Hans. Thank you.